Partido Nacional puso en marcha el denominado Gabinete Sombra, o también los llamados 14 comités de seguimiento ministerial, que se encargarán de hacer un control del Poder Ejecutivo y comenzarán a elaborar propuestas programáticas. La actividad es parte del proceso de planificación estratégica por el cual los blancos buscan mejorar la comunicación partidaria. El lanzamiento fue liderado por el presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber. Heber enfatizó durante la presentación en el Club Uruguay que la creación del Gabinete Sombra tiene como objetivo coordinar el accionar político de nuestro rol opositor. Aclaró que no estará en la sombra, sino que seguirá el gabinete del Ejecutivo. En la página del Partido Nacional se señala que son dos los objetivos principales de los grupos. Por un lado, hacer un seguimiento de la acción del Gobierno Nacional y por otro, prepararnos para gobernar. Ya tener al coordinador de este gabinete de sombra, el contador Rodrigo Goñi, también director de la Corporación Nacional para el Desarrollo, pero que hoy lo convocamos precisamente para hablar de este tema. Bienvenido, un gusto recibirlo. Un gusto para mí. Rodrigo, esta idea de gabinete sombra, si uno lee un poco, sale de experiencias en Europa, se utiliza, en el Reino Unido se utiliza, en Canadá se utiliza también. Usted me decía fuera del aire, ya tuvimos 3 reuniones. ¿Quiénes integran, en definitiva, ese gabinete sombra? Bueno, recordarán que el partido empezó hace más de un año con un proceso de renovación y modernización. Nosotros propusimos hacer un proceso de planificación estratégica, que parecía que los partidos políticos no podían hacerlo, que era una herramienta solamente utilizable por las organizaciones privadas, y las empresas privadas, pero finalmente lo hicimos con mucho éxito y hemos dado muchos pasos. Y este proceso acordó varias líneas de acción. Nosotros empezamos simbólicamente con un proceso de formación. Nadie puede aspirar a nada si no prepara a su gente, si no hace los deberes para después cuando le toque cumplir. Y este era como el segundo gran paso, que son estos comités de seguimiento gubernamental. Quisimos cambiarle de nombre precisamente por lo que tú decías. En realidad es un gabinete sombra que sigue, digamos, como una sombra al gobierno. Un seguimiento que tiene diferentes niveles, por supuesto. Hay temas que se agotan en un día y que, por supuesto, hay que seguirlos en forma inmediata. Y hay temas que son de más larga duración, son más profundos. Y uno de los principios rectores de este proceso ha sido conjuntar todas las fuerzas del partido, todos sus recursos económicos, organizativos y por supuesto sus recursos humanos. Y ahí se generó alguna discusión, alguna duda de si era conveniente, si era lo mejor que conjuntáramos legisladores, expertos, exministros, jóvenes, sindicalistas, empresarios. Y con estas 3 reuniones que tuvimos ya el lunes, a mí ya no tengo más dudas. Uno siempre le dice, bueno, será lo mejor, porque cuando uno recibe cuestionamientos siempre le queda la duda. Y las reuniones fueron tan ricas. Yo le cuento una, Ministerio del Interior, el grupo de Ministerio del Interior que tuvimos el lunes. Usted tener en una misma mesa el señor Enrique Navas, con una experiencia en cárceles, en la jefatura de policía, el inspector Suárez, conjuntamente con la sabiduría del doctor Juan Andrés Ramírez, que no solo fue ministro, sino que es grado 5 en facultad hace mucho tiempo, que es un experto en jurídica, que es de un saber filosófico muy profundo para reflexionar de fondo. Tener funcionarios del ministerio también que quieren ir aportando desde su perspectiva, tener jóvenes que van aprendiendo, pero también aportando nuevas perspectivas, gente que pone énfasis en los derechos humanos, en la ejecución, en la teoría. Mire, después de esa reunión para mí se terminaron las discusiones porque el conjuntar el saber técnico, teórico, las nuevas generaciones, las viejas generaciones, la experiencia, es de una riqueza impresionante. Si usted a eso le agrega la metodología, porque allí tenemos una metodología muy precisa, con mucha disciplina, con una agenda, con temas que hay que ir tratando de urgencia e ir produciendo también resultados, sugerencias. Yo pensaba si la interpelación, más allá de que el diputado Cardoso la preparó muy bien, si hubiéramos tenido estos comités funcionando con toda esta cantidad de saberes en conjunto, aportando y coordinado, hubiera sido mucho para mejor. El diputado. Muchísimo más. Goñi, en la democracia, que ahora
viene por internet, viene por mail. El politólogo y dirigente del Partido Nacional, Francisco Fay, escribió un artículo bastante crítico para no para el formato Gabinete Sombra, sino para la forma que se le dio al Partido Nacional. A su criterio, había como demasiados dirigentes políticos, cuando en realidad deben ser más dirigentes técnicos los que preparen esas líneas de acción, los que preparen las políticas públicas, y que además tienen que recibir una remuneración, porque si no siempre todo es de gauchada y de onda. ¿Tienen que ser pagos los que trabajen en estos grupos? Yo he pasado por todas las etapas y he participado activamente en lo técnico. Yo fui fundador de Instituto Wilson Ferreira, el DUNATE. He participado activamente en lo político. Hoy tengo el privilegio de participar en un organismo público, con una corporación para el desarrollo, activamente, con una cantidad allí de tareas en varias áreas. Y después de la reunión del lunes, reitero, de estos grupos que ya empezaron a reunirse, si tenía alguna duda, por ejemplo, naturalmente esos cuestionamientos, por ejemplo el de Fay, me hicieron pensar, ¿será esta la forma la mejor? No me queda la más mínima duda. Y si yo le entrego el producto de los resultados de estas 3 primeras reuniones, donde todos los saberes aportaron perspectivas imposible que un técnico hubiera podido decir lo que dijo el señor Navas o el inspector Suárez, que hablaban de su experiencia en las cárceles, en las comisarías cuando empezaron, en los motines cuando hubieron. Un técnico es imposible que lo sepa. Un profesional que no ha pasado por toda esa experiencia, es imposible que lo sepa. Entonces, esta metodología ya empezó a dar resultados que superaron ampliamente nuestras expectativas, y además, uno de los grandes problemas que seguimos sin resolverlos, al menos en Uruguay, es lo técnico por aquí, lo político por aquí, las nuevas generaciones por aquí, las viejas generaciones por allá. Es un desperdicio, y en Uruguay somos tan pocos que además no podemos formar grandes técnicos de profesionales, grandes planteles de políticos. Tenemos que conjuntar, y además la experiencia también nos está demostrando ya en los primeros pasos de que este es un instrumento espectacular, y realmente yo me hubiera gustado, si Fay hubiera ido a la reunión del lunes, hubiera cambiado de opinión seguramente. Y además, respecto a los temas de que los técnicos sean remunerados. Bueno, la mayoría allí tienen diferentes funciones en el partido que son remuneradas. Allí había intendentes, había legisladores, y después en los expertos que ya también están trabajando bien, que además tuvieron participación muy activa en el partido y en el gobierno. Mire, la forma que le agradecen, nosotros llamamos ahora 200, son más o menos. Los 200 fueron sí, pero sí con un agradecimiento. Yo le mostraría los mails, igual que nos pasó en el curso de formación. Usted llama a la gente, usted convoca a la gente, y es muy uruguayo eso. Le agradecen y le agradecen por haberles dado la oportunidad de aportar en el partido, y además en esta fórmula que es netamente... Y lo que se trabaja en los grupos, ¿se va a conocer, se va a hacer público, no, o es algo que no, es un insumo para el Partido Nacional, este material que está sobre la que trabajamos? Mire, la mayoría de los aspectos van a ser abiertos, porque además una de las reglas, digamos, es que este grupo tenga mensualmente reuniones con organizaciones sociales, con personas involucradas en el tema. Entonces va a ser siempre con mucho puente, no solo para que entre gente, sino para que entre y que salga. Yo creo que hoy los partidos modernos lo que tienen que encontrar son las fórmulas de que la gente que está involucrada y trabajando a fondo en la sociedad civil o en la actividad privada tiene que entrar de a ratitos en los partidos políticos, porque hoy los tiempos son otros, y además, por eso digo, los puentes que ya están establecidos en la metodología son de entrada y salida rápida. Y va a haber, y yo estoy seguro que se puede perfectamente establecer mecanismos muy profesionales, muy exigentes, con alguna gente que, aunque no esté remunerada para este trabajo en particular, está remunerada, por decirlo de alguna forma, de otra manera, que mire que hoy el mundo está demostrando, a través de las ONG y a través de los emprendimientos sociales, por decirle una cosa bien concreta y demostrada científicamente, la paga
que muchas veces la gente busca no necesariamente es monetaria. Respecto a ese gabinete sombra, en la experiencia, por lo menos la experiencia europea, si ese partido que hoy es oposición y que crea el gabinete sombra llega finalmente al gobierno, quienes integraron el gabinete sombra evidentemente tienen la expectativa de llegar a los puestos de gobierno. Le doy un ejemplo. Si para el seguimiento de los temas de políticas sociales del MIDES, en el grupo que hay 15 integrantes, está Analía Pillerúa, y en todo caso que no sea candidata, que es Sarina Otro Costal, se puede visualizar, bueno, entonces Analía Pillerúa es la candidata a ser la ministra de Desarrollo Social. Y lo mismo en Economía, los que están en Economía, si está de Posadas o está el senador Francisco Gallinal, uno dice, bueno, pero entonces en un futuro gobierno del Partido Nacional se puede pensar, por ejemplo, que Ignacio de Posadas vuelva a ser ministro de Economía. Debería ser así, Ana María. Es decir, nosotros estamos haciendo una preparación para uno de los objetivos, como se leía anteriormente, uno es hacer un seguimiento más profundo, más profesional, más intenso de la acción gubernamental en todos sus niveles y en políticas públicas más de largo aliento o acciones más concretas. Ahora también está la preparación para el gobierno, porque todo partido político tiene que estar preparándose por si le toca asumir responsabilidades mayores. Y la lógica indica, y así debería ser, que quienes han trabajado, se han preparado, han demostrado condiciones en un grupo dentro del partido que está específicamente trabajando en esa área, de allí debería surgir los ministros, los subsecretarios, los directores de ente, porque precisamente es la gente que se está preparando y pensando ya desde mucho tiempo antes cómo debería hacerse las cosas mejor. Pero le hago un poco de abogada del diablo. Si, por ejemplo, el candidato, vamos a poner, es Jorge Larrañaga. Entonces la gente ve la oferta electoral, porque digo, este gabinete sombra también de algún punto lo expone al Partido Nacional. Uno mira el gabinete sombra, entonces una persona que dice, bueno, a mí el Partido Nacional me gusta y Jorge Larrañaga me gusta, pero si va a poner a Ignacio de Posada como ministro de Economía, de pronto no lo voto, digo, porque está aquello de, bueno, de quienes estuvieron en el gobierno, por supuesto tendrán sus adeptos, y por supuesto tendrán lo que ellos dicen, no, si va a ser de Posada, yo no lo voto. En el Ministerio de Economía, en el grupo de Economía, hay 15 personas, y hay también de las nuevas generaciones. Ignacio además es de los que más insiste en preparar las nuevas generaciones, y allí hay una cantidad de economistas de excelente nivel, de muy buen nivel, que precisamente lo que tienen que ir aprendiendo en este tiempo es con los que ya pasaron la experiencia. Ignacio muchas veces, yo he conversado muchas veces con él, hay cosas que no volvería a hacer, que de alguna forma comprendió desde la perspectiva de la experiencia de que deben hacerse las cosas de otra manera. Entonces, precisamente estamos preparando nuevas generaciones. Los nombres, muchas veces se ven los nombres que son más conocidos, pero tenemos más de la mitad en cada grupo de las nuevas generaciones, de gente de 30 años, 35 años, 40 años, y allí el partido está apostando, bueno, a hacer esos recambios que precisamente los que ya pasaron y los que tienen algún año más es lo que más aspiran de transmitir sus conocimientos para que estas generaciones renueven el partido y lo modernicen. Respecto al papel de los intendentes, porque bueno, los intendentes blancos están en el gobierno, están en el gobierno departamental. Sí, ¿verdad? Y están haciendo un aporte. Los intendentes realmente tienen un conocimiento, yo lo decía en la presentación, los intendentes son líderes que tiene el partido que a veces los subutilizamos, ¿no? Los conocimientos teóricos pero prácticos y el aporte que pueden hacer los intendentes al partido es mucho más del que hoy estamos pudiendo absorber, digamos. Allí en los grupos, por ejemplo, uno de los grupos se reunieron el lunes, el intendente Casteindebá, que estaba en el grupo de deporte, hizo unos aportes extraordinarios. Y bueno, en esa línea vamos. Naturalmente, nosotros no estamos para hacer un seguimiento del gobierno destructivo, el partido nunca lo ha hecho. El partido lo que quiere es mover, empujar al gobierno. La desesperación que tenemos es que el país hoy no está aprovechando este momento excepcional para levantar algunos frenos y vulnerabilidades que después tenemos casi la convicción lógica de que no se van a poder hacer
en tiempos más difíciles. Entonces, la prioridad número uno del Partido Nacional es empujar al gobierno a hacer lo que hoy, porque no quiere o porque no puede, no está concretado. La última. El presidente de la República insiste mucho con el concepto de lo que sucedió en el Partido Nacional con los intendentes en el tema patente de rodado. Los intendentes estaban a favor, lo veían como una solución para sus intendencias. Sin embargo, el Partido Nacional votó en contra de sus intendentes, en definitiva, o de lo que ellos habían elegido. A través de pronto de este gabinete, esas situaciones se pueden limar para llevar a un acuerdo, digo, para que el Partido Nacional no deje solo a sus intendentes en un tema tan importante como es patente de rodado. Es uno de los objetivos de este proceso, alinear el partido, no por un tema de alinear porque sí, sino porque las organizaciones, cuando tienen una coherencia, son mucho más eficaces y eficientes. Y bueno, nosotros hay muchos casos, ese es uno que usted dice, pero hay otros muchos casos en los cuales el partido votó dividido. La idea es que en un proceso de más largo aliento, con más reflexión, con más perspectivas juntas, bueno, el partido pueda tener un discurso común, una definición común en los grandes temas, para precisamente dar claridad también a la opinión pública. Una de las cosas que más nos preocupan es la falta de claridad, ¿no? Uno en estos momentos modernos donde habla de la alta definición, el debate, no hay esa alta definición que las sociedades modernas necesitan, y esa es una de las cosas que el Partido Nacional tiene que dar el ejemplo, porque no puede pedir más claridad si el propio partido no tiene una definición y una transmisión y un mensaje claro y coherente. Rodrigo Goñi, gracias por haber venido, y la próxima será para hablar de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Gracias por haber estado acá. Un gusto, gracias. Nosotros hacemos una pausa, pero seguimos con más La Noticia y su contexto.